A esta serie yo le he puesto la revelación de las riquezas de Cristo. Amén. La revelación de las riquezas materiales y espirituales que disfrutamos en Cristo. Porque hermanos, nosotros en Cristo disfrutamos de algunas riquezas que los ricos de este mundo no disfrutan, ¿verdad? Entonces Dios con nosotros de alguna manera trata de una manera diferente. Entonces, vamos a leer el capítulo 1. No lo vamos a ver todo en esta noche. Yo creo que van a salir unos 3 sermones solo del capítulo 1, ¿verdad? Porque hay mucha riqueza que la carta de los Efesios nos va a revelar a través de estos estudios que vamos a estar mirando. Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Vamos a leer los 23 versículos para que nos metamos, ¿verdad?, en la atmósfera, en la lectura, aunque no la vamos a ver toda, pero que podamos entender el panorama, que podamos tener una idea de lo que vamos a aprender en esta noche acerca de esta carta, ¿verdad? Donde habla de las riquezas materiales y espirituales que los cristianos disfrutamos en Cristo Jesús. Porque nosotros disfrutamos de muchas riquezas espirituales, hermanos, que los sabios de este mundo no las encuentran, ¿verdad? Entonces, la carta comienza así y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad? Ya nos bendijo el Señor. Que nos bendijo, dice, ¿con cuánta bendición? Subraya esa palabra, toda bendición. Dios ya nos bendijo, hermanos, con toda bendición. ¿Cuántos lo creen? Solo que el Señor no nos las da todas, porque si nos da todas las bendiciones, nos descarriamos, nos vamos al mundo, ¿verdad? Entonces cada día nos da lo que necesitamos, porque hay gente que las bendiciones le hacen daño, dejan al Señor si Dios les diera todo. Entonces dice que Dios nos bendijo, ya dice, con toda bendición espiritual. ¿A dónde dice? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de la fundación del mundo. Con esta mente de hormiga enana que tenemos, ¿verdad? Medio podemos entender un poco esto, pero Dios nos escogió, dice, desde antes de la fundación, dice, del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para hacer billete en este planeta Tierra y vivir la eternidad aquí. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante del pastor. No, ¿delante de quién dice? Delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados sobrinos o nietos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para, ¿con quién? Para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace
todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste, ¿qué dice? Subraye eso, fuiste sellado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Acuérdense que el Señor había prometido el Espíritu Santo, ¿verdad? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia, o sea, el down payment, ¿verdad? Que el Señor dio ya por nosotros, el Espíritu Santo. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué palabra más poderosa la que nos enseña este pasaje. Entonces, hermano, yo no sé si usted trae una libreta, pero yo siempre cargo una libreta desde antes de ser pastor. Yo tengo sermones de mis dos pastores que yo estuve antes de ser pastor. Por 11 años, ¿verdad? Estuve al lado de dos pastores. Los dos murieron ya. Pero tengo sus sermones de ellos. ¿Ven? Entonces la Biblia nos enseña tres tipos de lenguaje. Diga conmigo, tres tipos de lenguaje. La Biblia nos enseña, hermanos, el lenguaje literal, ¿verdad? El lenguaje literal. ¿Cuál es eso? Que escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Escuchamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Escuchando la palabra de Dios. Un lenguaje literal. Lastimosamente, muchos no entendemos ese lenguaje literal de la Biblia. La Biblia dice que Dios nos habla, pero a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque lo tomamos muy literal, muy terrenal todo. Pero el segundo lenguaje que tiene la Biblia es simbolismo, es simbólico, ¿verdad? Simbólico. ¿Qué significa eso? Que Dios nos habla en misterio. La Biblia nos revela misterios, están en simbolismo. Por ejemplo, ¿cuál era el método que Jesús usaba para enseñar la Biblia? Simbólico. Les hablaba por parábola. Pero los impíos, los que no tenían hambre de Dios, no entendían las parábolas de Jesús. Sin embargo, los que le seguían, eso sí los entendían, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene un mensaje simbólico, que a través de esos simbolismos Dios nos revela misterios. Por ejemplo, los sueños a veces que nosotros tenemos, cuando son bíblicos, no porque usted comió tarde y se comió una carne asada y soñó, ¿verdad? No. Hay sueños que son bíblicos y en esos sueños Dios te revela algo simbólico, algo profundo, ¿verdad? El tercer lenguaje que nos enseña la Biblia es el lenguaje de espiritual. El lenguaje espiritual. Entonces hay tres tipos de lenguaje.
literal, simbólico y espiritual. Y en ese lenguaje espiritual, hermanos, nos hace caminar en lo profundo con Dios. Cuando usted entiende la Biblia, hermanos, en un lenguaje espiritual, usted se quebranta, usted llora, usted disfruta la palabra, usted se deleita en ella, ¿verdad? Usted se llena, como dice la Biblia, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados, ¿verdad? Entonces, cuando usted entiende el lenguaje espiritual de la Biblia, por eso la Biblia no la podemos leer como un periódico o como una revista, porque es algo espiritual, ¿verdad? Y cuando tú entiendes la Biblia en ese lenguaje, te hace caminar en lo profundo con Dios. Por eso Pablo no comienza esta carta quejando, comienza esta carta dándole la gloria a Dios, comienza en adoración, comienza adorándolo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un lenguaje de adorar a Dios, hermano. Cuando usted dice, bendito sea el Señor, ¿verdad? Cuando nos hace una bendición, cuando te libra de un accidente o cuando te hace un milagro. Bueno, Pablo se mete en un éxtasis espiritual que cuando él escribe el capítulo 1, Pablo no se detiene. Pablo es una ametralladora disparando, hermano, ¿verdad? Cosas espirituales, lo profundo de Dios. Por eso es que usted lo ve que no se detiene y empieza y empieza y empieza. Entonces tenemos que aprender esos tres lenguajes que la Biblia tiene: literal, simbólico y espiritual. Amén. Ya si entendimos eso, ya nos podemos ir para la casa, ¿verdad? Entonces, dice que la iglesia de Éfeso fue la única de las cartas de Pablo que alcanzó el nivel más alto espiritual. Los efesios fueron los únicos creyentes de todas las iglesias que alcanzaron el nivel más alto de espiritualidad. Ojalá que de todas las iglesias del Valle de San Fernando, la iglesia del Buen Pastor sea una de las que alcancemos, hermanos, el nivel más alto de espiritualidad, ¿verdad? Porque si usted lee las otras cartas, Pablo lo que les dice a las otras cartas es que son carnales, ¿verdad? Que se despojen de los pecados, habla de pecados que hay en las iglesias, ¿verdad? Y Pablo no les puede hablar como espirituales, dice, porque todavía son literales, son carnales. No les puede hablar por misterio, dice, porque no entienden lo simbólico, ¿verdad? Pero la iglesia de Éfeso, hermano, alcanzó los niveles más altos de espiritualidad. ¿Cuántos quisieran llegar a ese nivel? Mire, un cristiano que haya alcanzado el nivel más alto de espiritualidad, ese sí da envidia, hermano. A mí un millonario no me da envidia, pero alguien que ha alcanzado los niveles más altos de espiritualidad, ese sí da envidia, hermano. Así es que muchos cristianos a veces estamos lejos de alcanzar la espiritualidad, porque no nos esmeramos, porque no tenemos pasión, nos acostumbramos a vivir una vida light, ¿verdad? Siempre luchamos. Hay gente que tiene 10 años, 15 años de estar luchando con un pecadito, hermanos, que solo es de que se meta con Dios y vence, ¿verdad? Ese pecado. Pero hay gente que no puede dejar a veces malos hábitos porque no son espirituales, porque no se meten en lo profundo. Por eso usted ve a un Pablo, hermano, que este hombre, a pesar de que era un matón, era un hombre que odiaba a los cristianos, era un hombre, hermanos, que perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro radical con Dios. Fue un hombre que se metió en lo profundo de lo espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces es bonito. ¿Por qué no nos profundizamos en Dios? ¿Verdad? No cualquier hermano oigo decir yo que dice quiero ser más espiritual, ¿verdad?
Entonces, esta carta puede ayudar, hermanos, a ser más espirituales si la leemos. Usted quiere ser espiritual, lea la carta de los Efesios. Usted va a encontrar ahí. Usted va a encontrar misterio, usted va a encontrar simbolismo, usted va a encontrar vida espiritual. Usted no va a encontrar aquí carnalidad, fíjese, sino Pablo está hablando a gente espiritual. Increíble. Entonces, a los corintios Pablo les dice, ustedes, ¿verdad? No les puedo hablar con espirituales, porque son carnales, ¿verdad? Son niños en Cristo, les dice. Pero a los efesios, ¿verdad? Sí les habla como espirituales y por eso les escribe esta palabra, ¿verdad? Porque, hermanos, con una mente carnal a veces no podemos adorar a Dios, no podemos gozar las riquezas de su gracia, como dice ahí. Entonces, en el verso 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué somos cristianos nosotros, hermano? Por la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Por la voluntad de Dios, dice ahí, a los santos y fieles. Mire que Pablo a los efesios le llama a los santos y fieles. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que una iglesia se conozca porque los cristianos que van ahí son santos y son fieles. Y Pablo así llama a los efesios, a los santos y fieles, dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor, dice Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo fue alcanzado por la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice que él fue como un abortivo, dice, porque después que Jesús escogió a los 12 apóstoles, por último, dice, se me apareció a mí como un abortivo. Por la voluntad de Dios, ¿verdad? Él dice, yo fui el último de los apóstoles, pero uno de los más usados. Amén. Uno de los más usados, un hombre de alto calibre. Entonces, ¿quién era Pablo? La conversión de este hombre fue un caso sobrenatural. Decíamos, fue un caso radical. Fue una transformación, hermanos, de esas transformaciones que uno a veces se sorprende en las iglesias. Que uno dice, pero yo conocí a esta mujer, pero yo conocí a este hombre, ¿verdad? Pero yo conocí a esta familia. Y ahora uno está sorprendido de esos cambios que hubieron en ese joven, en ese soltero, en ese matrimonio, en ese adulto, en ese anciano. Entonces fue un cambio radical. Ojalá que los cambios que nosotros, hermanos, hagamos como cristianos sean radicales. No como dice el apóstol Pablo allá a los Gálatas. Dice que siendo espirituales, volvieron otra vez a la carne, dice, ¿verdad? En vez de ir para arriba, agarraron para abajo. No, la senda de los justos, dice la Biblia, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día, dice, es perfecto. Entonces, la carta, hermanos, es enviada, dice, ¿a quién ahí? A los santos de Éfeso, ¿verdad? Cuando habla de los santos no se está refiriendo a los que están en la pared, ¿verdad? No se está refiriendo a eso. Dice que un muchacho una vez venía de nuestro país, llegó a una iglesia como esta y no miró a los santos. Y había un hermano ahí, le dijo, oiga, pero esta es una iglesia. Sí, pero yo me veo los santos, le digo, te llegó temprano, ¿verdad? Oh, no, le dijo, ellos ya van a empezar a llegar, no se preocupe, siéntese. ¿Verdad? Entonces cuando dice santos aquí no se está refiriendo a los que están en la pared. Se están refiriendo a usted y a mí. Los que hemos sido transformados, ¿verdad? Los que hemos sido cambiados por el poder de Dios. Entonces la palabra santo no significa perfección. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Apartado para Dios. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado, apartado de la ira de Dios que viene sobre el mundo entero. También significa separado del mundo, separado del pecado, para el uso
único de Dios. Entonces los santos son personas que han creído en Cristo, no del diente al labio, sino de corazón. Porque todo el mundo cree en Cristo. Aún el diablo, dice la Biblia, cree y tiembla, ¿verdad? No, son los que han creído en Cristo y que han sido apartados. ¿Apartados de qué? Que cuando Cristo venga, nos vamos, ¿verdad? De este mundo pecador. Y luego dice a los santos y fieles. ¿Quiénes son los fieles en Cristo Jesús? Esa palabra a veces nos queda muy grande, ¿verdad? Como cristianos, fieles o santos. A veces nos queda demasiado grande esa palabra. Sin embargo, la Biblia dice en el Salmo 31:23, a los fieles dice los guarda Jehová, ¿verdad? A los fieles los guarda Jehová. Entonces, a muchos que se hacen llamar santos o fieles, que miramos aquí en esta palabra, ¿verdad? Que están en Éfeso, dice. Entonces, igual, santos y fieles es una palabra similar, ¿verdad? Una palabra similar. Y Pablo usa el verso 1 y el verso 2 para saludar a la iglesia. Para saludar a la iglesia, a los santos y fieles que están, dice, en Éfeso. Pero ya en el verso 3, ya Pablo comienza a revelarle, ¿verdad? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Alguien ha bendecido Dios aquí, hermano? ¿Verdad? Nos bendijo, dice. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición, ¿verdad? Sea espiritual, sea material, sea física. Dice que Dios nos ha bendecido, dice, nos bendijo ya con toda bendición. Como dijo alguien que fue al cielo, dicen que fue al cielo y allá en el cielo le enseñaron una bodega donde había, hermanos, cosas tan maravillosas ahí. Y le preguntó a uno de los ángeles, y estas cosas tan lindas que hay aquí, le dijo, ¿de quiénes son? Le dijo, son de los cristianos que están allá en la tierra, pero como ellos no piden, dijo, entonces están aquí empolvando. Entonces hay que pedir, hermano. Hay que pedir en grande. Entonces, bendito es una manera de darle toda la gloria a Dios. Pablo aquí va a alabar a Dios por todas esas series de bendiciones que Dios nos ha dado. Porque cuando el hombre espiritual, dice la Biblia, discierne las bendiciones de Dios. Entonces Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, hermanos, estamos en la tierra, pero también estamos en los lugares celestiales, ¿verdad? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es la fuente de todas las bendiciones que nosotros recibimos? ¿Estados Unidos? ¿De dólares? ¿La mujer? ¿Los hijos? Es Dios. Pablo reconoce que Dios es la fuente de todas las bendiciones que nosotros recibimos aquí en la tierra. ¿O no? La mujer es un regalo de Dios, la esposa. El marido es un regalo de Dios. ¿Cuál es el del diablo? Dijo un hermano una vez. Verás que andaba en la carne. Un hombre, hermanos, santo, fiel, es un regalo de Dios. Ya si la mujer no lo quiere valorar, ya esa es cosa de él. Pero una mujer que tiene un hombre que es espiritual, que es un hombre santo, separado de Dios, ya si no lo valora, ya no tiene arreglo esa mujer. O un hombre que tiene una mujer de Dios, hermanos, que es una mujer santa, es una mujer separada. Si ese hombre no valora a esa mujer, yo no sé qué cuentas le va a dar al Señor en aquel día. Entonces Pablo dice que es la fuente. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice. O sea,
que necesitamos, ¿verdad? El problema de nosotros es que tenemos a veces miopía espiritual en los ojos. No podemos ver las bendiciones de Dios. Por eso dice David, Señor, abre mis ojos, dice, para ver las maravillas de tu ley. No está hablando de estos ojos físicos, está hablando de ojos espirituales. Señor, abre mis ojos, dice, para ver las maravillas de tu ley. Entonces hay gente que tiene miopía en los ojos, hermanos, que nos conformamos nada más solo con bendiciones terrenales. ¿Sabe que los judíos se quedaron con miopía en los ojos? Porque ellos no entendieron la bendición total. Los judíos entendieron nada más que Dios solo los podía hacer millonarios en este planeta Tierra, pero no en el cielo. ¿Sabe que los judíos deberían de ser la capital del mundo en el cristianismo, hablando espiritualmente? A ellos se les dio toda esa riqueza, pero ellos no lo entendieron, aunque ellos materialmente son ricos, aunque los judíos son un pueblo pequeño, pero el 60% de los judíos manejan toda la riqueza del mundo. Los judíos son millonarios, hermanos. El oro, la plata, el diamante, toda la riqueza. Ellos no salen en una revista, pero están podridos en billetes. Pero espiritualmente, hermanos, están acabados, porque no conocieron la fuente de la bendición que es Cristo Jesús. Qué tremendo. Se quedaron con miopía en los ojos. Y hay gente, hermanos, a veces en las mismas iglesias que tiene miopía en los ojos. Dios los comienza a bendecir y se salen. Hay gente, hermanos, que piensan que nada más en este mundo tener mucho dinero es lo máximo que han alcanzado. No. El mismo Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Dijo, y perder su alma. ¿De qué le sirve al hombre venir a la tierra? Dice, tener mucho dinero, tener muchos hijos y vivir muchos años, si su alma, dice, no se sació del bien. Un abortivo, dice, hubiera sido mejor. Entonces, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y después dice que hemos sido predestinados, predestinado, escogido, redimido, elegido en Cristo, dice. O sea, todo lo que anhelamos o necesitamos, dice Pablo, hermano, ya lo tenemos en Cristo. Todo lo que usted anhela, todo lo que usted necesita, todo lo que usted se lo pide a Dios, ya lo tiene. Solo que en el tiempo de Dios, dice la Biblia, todo es hermoso. Entonces dice que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. O sea, hermano, es como un paquete envuelto, ¿verdad? Es como un paquete envuelto que no pone cuántas cosas vienen, pero viene completo. Porque cuando Pablo dice bendito, está hablando, ¿verdad?, de que somos benditos en la tierra y seremos benditos en el cielo. Bueno, ya somos benditos en el cielo, porque no venimos aquí a la iglesia para que Dios nos bendiga. Venimos a la iglesia porque Dios ya nos bendijo. ¿Verdad que sí? No venimos aquí a la iglesia para ser salvos. Venimos aquí a la iglesia porque Dios ya nos salvó. Los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Entonces, es como ese paquete envuelto que está completo. Son bendiciones sin límite. Nos bendijo. Usted está bendecido, hermano, sin límite. Por eso en Mateo 21:22 el Señor dijo, y todo lo que pidieres al Padre en oración, dice, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, el problema es que nosotros lo pedimos para lo terrenal. A veces no sabemos ni los dones del Espíritu para fluir en ellos, ¿verdad? Esas son las riquezas más enormes. Si usted se da cuenta, en la carta de Efesios no vamos a Pablo no lo vemos pidiendo riquezas materiales. Usted no va a ver a Pablo pidiendo riquezas materiales. Pablo lo que hace es
meterse con Dios, ¿verdad? Porque Pablo está bien convencido que Dios lo ha llamado a él para ser un hombre de Dios, un hombre espiritual. Pablo sabe que de las necesidades terrenales Dios se va a encargar, ¿verdad? Dios se va a encargar. Por eso usted no ve en Efesios, en la carta de los Efesios, usted no ve a Pablo pidiendo por cosas terrenales. El hombre lo que está pidiendo es que Dios lo use de una manera sobrenatural, porque él sabe que de las añadiduras Dios se encarga. Amén. Usted trabaja para Dios, hermano, Dios trabaja para usted, ¿verdad? Entonces, vemos que de acuerdo a tu nivel de entrega y dependencia de Él, disfrutamos de las bendiciones de Dios. De acuerdo al nivel de entrega que nosotros tenemos, disfrutamos de las bendiciones de Dios. ¿Por qué en las iglesias a veces hay hermanos más bendecidos que otros? No solo estoy hablando en términos materiales, sino en términos espirituales. ¿Por qué hay hermanos que Dios los usa más que a otros? ¿Verdad? Porque de acuerdo a cómo Él se mete en Dios, así Dios lo usa. Entonces, cuando habla de toda bendición, hermano, que Dios es la fuente. Por eso en Juan 15:7, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dijo, todo lo que queráis y os será hecho. En Deuteronomio 28:1 y 2 dice, y todas estas bendiciones, dice, vendrán sobre ti si solamente, dice, obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Todas estas bendiciones, ¿cuáles bendiciones? Las que usted necesita, ¿verdad? Dios sabe que usted necesita bendiciones. Y Dios dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti si solamente obedecieres, dice, la voz de Jehová tu Dios. Entonces el pasaje dice bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo, dice. En Cristo. ¿Qué significa lugares celestiales? Que todo lo que yo necesito viene de Cristo, hermano. Todo lo que usted y yo necesitamos viene de Cristo. Por eso en Proverbios 3:6 hay un versículo que quiero que lo leamos para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de esta realidad. Proverbios 3:6. Mire lo que dice este hombre de Dios también llamado Salomón. Reconócelo, dice, en todos tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará, dice, tus veredas, ¿verdad? Él enderezará tus veredas. Entonces, qué bonito. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba enseñando el Padre Nuestro? Dice que cuando Jesús estaba enseñando el Padre Nuestro, Él dijo, cuando ustedes oren, digan que tu reino venga, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De las bendiciones celestiales que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Que tu reino venga. Habla de lo que hay ahí arriba, ¿verdad? De lo que hay en esos lugares celestiales. Así es que, hermanos, nos damos cuenta que en este versículo 3, el Señor tiene cuidado de todo lo que usted y yo necesitamos. No hay necesidad de andar haciendo tranzas para que Dios nos bendiga. No hay necesidad de mentir para que Dios nos bendiga, ¿verdad? A veces cuando somos sinceros, Dios respalda esa sinceridad y se nos abren los cielos. Amén, ¿verdad? Entonces, en el verso 3 encontramos que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Él ya nos bendijo. Es como que yo le diga a usted, hermano, después del servicio vámonos para el Denis, todos los que quieran ir al Denis, yo pago por todo. Solo el que no fue, se perdió la cena, ¿verdad? Pero ya, la cena ya se había ofrecido, que ya estaba pagada. Así hace el Señor. En el verso 4 de Efesios 1, dice, gloria a Dios, espero que seamos bendecidos a través de esta carta, hermanos, porque está poderosa. Dice, según nos escogió
en Él, o sea, en Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación, dice, del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos. ¿Y qué más? Y sin mancha, delante, dice, de Él. Entonces, ¿cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación, dice, del mundo. Imagínense. O sea, Dios no nos escogió, hermanos, para que fuéramos borrachos, drogadictos, mujeriegos, pornógrafos, soberbios, orgullosos. No, Dios no nos escogió para eso. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuéramos santos y sin mancha, dice. O sea, hermanos, que Dios no nos dejó tirados en la miseria. Dios sabía que le íbamos a fallar. Dicen que una vez a un muchacho le preguntaron, ¿y qué hizo usted para ser salvo? O no, dijo, yo puse de mi parte, dijo. Dios puso la parte de él para salvarme, pero yo puse la mía, dijo. ¿Y cuál fue la que usted puso? Dijo, pecar, dijo. Yo iba pecando y el Señor iba detrás de mí, dijo, a ver cómo me salvaba y cómo me rescataba, porque dijo, este necio no entiende. ¿Cuál es el propósito por el cual yo lo quiero escoger? Y eso fue lo que hicimos nosotros, hermano. ¿Verdad? Pecar. Y Dios detrás de nosotros persiguiéndonos, sacándonos del alcoholismo, de fumar, ¿verdad? De tanto pecado, de tanta vanidad que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, Dios tuvo que sacarnos de todas esas cosas. Nos compró en el mercado de la miseria, donde nadie daba nada por nosotros. Fuimos sacados, dice la Biblia, del charco del cerdo, dice, del vómito del perro, dice, nos sacó. Tremendo, hermano. Dios nos cuidó de accidentes, de peligros, de muerte, como dice Pablo, de cuántas cosas. Dios no me sacó, dice, Dios me cuidó para que fuera yo santo y sin mancha delante de Él. ¿Se imagina, hermano? Porque a David no lo pudieron matar. Porque Dios lo había escogido a David. Después de todas las sinvergüenzadas que hizo y de los pecados que cometió, Dios sabía que David iba a llegar a ser un hombre santo y sin mancha delante de él. Tanto que David, hermano, Dios dijo que era un hombre que iba a caminar conforme al corazón de Jehová, que iba a hacer todo lo que Dios le dijera. ¿Se imagina? Qué poderoso, ¿verdad? Entonces dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuéramos santos y sin mancha. Qué bonito, ¿verdad? Delante de Él, dice, no delante de la gente. O sea que en la eternidad pasada, hermanos, el plan de Dios dijo, yo voy a escoger un remanente que sean santos y sin mancha, ¿verdad? Ese fue el plan de Dios en la eternidad pasada. Yo voy a agarrar un grupo de pecadores y los voy a redimir por mi sangre, los voy a limpiar con mi sangre preciosa, los voy a transformar, los voy a bendecir y ellos van a ser santos y sin mancha delante de mí. Más adelante dice que fuimos escogidos para alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Limpios y sin mancha, ¿verdad? Cuando nosotros damos alabanza a nuestro Dios, es que estamos limpios y sin mancha. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea que Pablo estaba limpio y sin mancha. En Romanos 8:29, reforzando el versículo 4, dice este gran hombre de Dios. Romanos 8:29. Gloria a Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, dice, hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos hablando de esa predestinación, que Dios dio un destino de antemano, porque Dios ya miró la historia de nuestra vida. Entonces Dios está hablando aquí de la misma cosa, a la imagen de su Hijo, dice. Los predestinó para que fuéramos a la imagen y semejanza de su Hijo, la misma cosa, santos, fieles y sin mancha. ¿Queremos lograr ese nivel? Cuando entendemos el lenguaje espiritual, sí. Pablo lo logró en 1 Corintios 11:1. Mire el nivel que Pablo alcanzó, porque Pablo conocía los tres lenguajes. Conocía el lenguaje literal, conocía el lenguaje simbólico, pero también conocía el lenguaje espiritual. Aún Pedro en las cartas al final dice que hay algunas cosas que Pablo escribió que son tan profundas, dice, que son difíciles de entenderlas. Pedro, imagínese, exaltando, ¿verdad?, el nivel de espiritualidad que este hombre de Dios, Pablo, tenía. Y dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo, dice, de Messi. ¿De quién dice? De Cristo. ¿A quién queremos imitar nosotros ahora? A los derrotados de este mundo, hermano. ¿A quién quieren imitar nuestros hijos hoy? Gente que está atada a demonios. Gente, hermanos, que no tiene valores, no tienen principios. A ellos queremos imitar. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo, dice, de Cristo. O sea que Pablo alcanzó esos niveles altos de espiritualidad. Por eso Pablo desafía a los efesios, ¿verdad?, que logren ese nivel. Mire que a los corintios no les dijo eso. A los romanos no les dijo eso. A los tesalónicas no les dijo eso. Pero a los efesios sí se lo dijo Pablo, porque Pablo sabía que la iglesia de Éfeso era una iglesia espiritual. Era una iglesia santa y sin mancha. Por eso Dios allá en Apocalipsis la elogia a esta iglesia. Le dice, ¿verdad? Tienes tantas cosas lindas, has trabajado arduamente, ¿verdad? Te conocen allá afuera, ¿verdad? Tenía un testimonio tremendo. Pero ahí había bajado la guardia, ¿verdad? Algunos hermanos ya habían bajado la guardia, y por eso es que Dios le dice, pero tengo una cosa contra ti, nada. Que has bajado la guardia. Has dejado, le dice, tu primer amor. Hay hermanos que se enfriaron en la iglesia de Éfeso. Como en toda iglesia, ¿verdad? Hay gente que se enfría. Ojalá que el pastor no se enfríe, porque si se enfría el pastor, hermano, se vuelve un cementerio aquí, ¿verdad? Ojalá que los líderes no se enfríen, porque si se enfrían los líderes, hermano, imagínense, ¿verdad? Se vuelve un caos todo. Por eso esto, cuando uno pone la mano en el arado, hermano, ya no puede volver atrás, ¿verdad? No puede volver atrás. Entonces Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un pastor dijo que en una iglesia hay tres tipos de gente. Hay léperos, dijo, medios léperos y léperos enteros, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que ninguno de ellos hay. En una iglesia solo deberían de haber santos y fieles. Medios léperos no. Léperos enteros peor. Y léperos tampoco. Porque cuando Dios te toca, cambia. Todo lo que Dios toca, cambia. Todo lo que Dios toca, lo transforma. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura. Entonces, ¿por qué a veces en la iglesia hay gente, ¿verdad? Traen una Biblia, se llaman cristianos, pero todavía no son santos y sin mancha. Todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor. No lo han tenido. Entonces, a los ojos de Dios solo existe un tipo de cristiano por las cuales Él va a venir, y es por los que son santos, dice la Biblia, y sin mancha. Amén.
Por eso cristianos es que el Señor va a venir. Por eso es que la Biblia habla de las 10 vírgenes. Mitad y mitad. Algunos teólogos dicen que si Cristo viene, la mitad de la iglesia se queda. Ojalá que aquí no pase esto, ¿verdad? Pero en Efesios 5:27, vamos a adelantar un poquito ahí, aunque lo vamos a tocar más adelante, pero vamos a darle un adelanto aquí. Efesios 5:27, Pablo habla de la iglesia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuere santa, dice, y sin mancha. Por esa iglesia que el Señor viene. No es como aquel que le preguntó al pastor. Pastor le dijo, y yo siendo cristiano, ¿puedo ir a bailar la Macarena allá afuera? Claro, mi hijo, le dijo el pastor, tú puedes. Pastor, ¿y yo puedo ver pornografía? Claro, tú puedes. Pastor le dijo, y yo le dijo, puedo, ¿verdad? Tener relaciones sexuales. Tú puedes, mi hijo. Y le hizo un montón de preguntas a aquel hombre y el pastor le dijo que todo podía. Y le dijo, al final le dijo a la persona, bueno, ¿y qué es lo que no puedo entonces, pastor? Le dijo, irte al cielo, mijo. ¿Verdad? Sí, hermano, sí, ¿verdad? Todo puede hacer, pero irse al cielo es lo único que no puede. Entonces dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? El libro de Apocalipsis dice que Juan miró una multitud, dice, incontable de millones y millones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice, que no habían manchado sus vestiduras blancas, dice. Está hablando de esa pureza, de esa santidad, ¿verdad? No habían manchado sus vestiduras blancas, siempre lo blanco, hablando de simbolismo, ¿verdad? Significa santidad, significa pureza, significa verdadero, todo eso, ¿verdad? Entonces, vemos que en el verso 1 y 2, Pablo saluda y nos revela que Dios ya nos bendijo. Él es la fuente de nuestra bendición. El verso 4 dice, nos escogió. Vamos a ver si terminamos en el 5 aquí. Nos escogió. El verso 5 dice, en amor. Vamos a leerlo. Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, dice, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué fuimos, hermanos? Adoptados. Dicen que los hijos adoptados son más agradecidos, ¿verdad? No sé si será verdad, pero los que han adoptado hijos, ¿verdad? Dicen que son más agradecidos a veces. Pero Pablo dice que el Señor nos escogió, dice, ¿en qué? En amor. O sea, cuando Dios nos predestina, hermano, lo hace porque me amó. Porque me amó. ¿Por qué Dios puso en mí un futuro? ¿Por qué Dios me bendice? ¿Por qué Dios? Porque me ama. Por su puro amor, dice la Biblia, ¿verdad? Porque nos amó. Dice para ser adoptados como hijos. Entonces eso significa que yo no era hijo de Dios. No era hijo legítimo. Pero ahora le pertenezco a Él. No a mí mismo. Por eso si hay algo que, hermanos, nos queda bien puesto a nosotros es que yo soy propiedad de Cristo Jesús. Jesús tiene derecho sobre mi vida. Ahora yo no puedo vivir la vida a mí mismo. Yo no puedo vivir la vida como me da la gana, ¿verdad? Él es el dueño de mi vida. Entonces dice el verso, me adoptó como hijo por medio de Jesucristo. En otras palabras, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, nos redimió. Por eso Colosenses 1:3 dice, 1:13, Colosenses 1:13 dice que nos sacó de un reino de tinieblas y nos trasladó, dice, al reino de su amado hijo. O sea, nos sacó de aquel reino de vicios, de pecado,
de adicciones, de vanidad, de muerte, de miseria y de todo eso. Nos sacó de ese reino, dice, y nos trasladó. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Porque nos amó. O sea, Él ganó el derecho, hermano, para que yo tenga ahora lo que quiero tener. No somos dueños de nada en esta tierra, hermano. Nadie es dueño de nada. Todo es prestado para que lo disfrutemos, ¿verdad? Todo lo que hay en esta tierra es prestado para que lo disfrutemos. Hay gente que se mata por herencia. ¿Y a quién le dejaron? ¿A quién le van a dejar eso cuando se muera? Y el Salmo 24:1 dice, mía es la tierra y su plenitud. El mundo, dice, los que en él habitan. ¿Qué andamos peleando herencias y qué andamos peleando todo eso, hermano? Si al final todo se queda cuando nos vamos. En el ataúd no cabe nada para llevarlo. Y tampoco no nos llevamos nada porque en el cielo Dios tiene cosas mejores que las de aquí de la tierra. No tenemos que imitar. Por eso dice la Biblia que el Señor fue a preparar moradas para nosotros, dice. Entonces, yo disfruto la vida porque yo tengo mi vida en las manos de Dios. Todas mis bendiciones vienen de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál sería la razón de la elección? Dice el final del 5, dice, Efesios 1:5, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, dice, de su voluntad. ¿Qué significa el puro afecto de su voluntad? Que soberanamente, hermano, Dios escogió, ¿verdad? Amarme. A Dios le dio la gana hacerlo, a Dios le dio la gana salvarme. Hay gente que en este planeta Tierra no quisiéramos que alguien se fuera al cielo a veces. Y lo mandamos al infierno, ¿verdad? Púdrete en el infierno. Pero me gustó lo que dijo un predicador. Yo quisiera ver, dijo, en el cielo, cuando yo llegue allá, voy a buscar, dijo, a David con Urías. A ver qué relación tienen, dijo. Que se acuerda que David mató a Urías, ¿verdad? El esposo de Betsabé, donde nació Salomón. Pero Dios salvó tanto a Urías como salvó a David. ¿Y por qué lo hizo, pastor? Porque a él le dio la gana. ¿Y quién manda a Dios? A Dios le plació salvar a Rahab, aquella prostituta que vivía en Jericó. Y la puso en la galería de los héroes de la fe en el capítulo 11 de los Hebreos. Y dice, por la fe Rahab, la ramera, salvó su familia. ¿Por qué lo hizo? A él le dio la gana. ¿Por qué Dios salvó a Moisés y mató a un egipcio? ¿Por qué Dios salvó al apóstol Pablo, hermanos, y mató cristianos? Porque le dio la gana. Porque Dios salvó a políticos, a mafiosos, porque le dio la gana. En mi país hay un general que dejó cementerio de gente que mató. Y al final se convirtió al evangelio. Cuando lo mataron lo hicieron bañado con una UCI. No llevaba arma, ya no llevaba guardaespaldas. Lo que llevaba es una Biblia Thompson. Aquí le pegaron a palo, les hicieron la Biblia. Dio evidencia que salvó, santos y sin mancha. A Dios le dio la gana. Quiero que leamos este versículo en Mateo 20 del 11 al 16 y vamos a aterrizar. Aquí vemos una parábola donde habla de la soberanía de Dios. Mire qué linda esta parábola. Mateo 20 del 11 al 16. Mateo
20, del 11 al 16. Dice, y al recibirlo, ¿si es eso o no? Y al recibirlo, dice, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Qué tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué vemos en esta parábola? Que dice la Biblia que el Señor contrató a unos para trabajar temprano de la mañana y les dijo, les voy a dar un denario, y ellos convinieron. Pero dice que a mediodía fue a contratar otros y les dijo, les voy a pagar un denario, y ellos convinieron. Pero dice que cuando ya faltaba una hora para terminar de trabajar, dice que le dijo a la persona, hey, ¿por qué estás haraganeando? ¿Verdad? Si yo te necesito. Y dice que le dijo, vente conmigo a trabajar una hora y te voy a pagar un denario. La cosa es que a la hora del pago, tantos como a los que contrató en la mañana y a mediodía, y el que contrató a la hora, a todos les dio lo mismo. Y los de la mañana, imagínense, pero ¿cómo va a hacer eso con esta gran calor? Y a mí me das un denario, y a este que acaba de venir, que solo vino a orar para despedirnos, le vas a dar lo mismo. Y el Señor le dice, pero es que a mí me da la gana. Tú me dijiste en la mañana que por un denario me ibas a trabajar el día. Estos me dijeron que después de mediodía, por un denario me iba a trabajar. Y a este, la última hora, yo le dije, ¿cuál es el problema si a mí me da la gana? Amén, hermano. Entonces dice que Dios nos escogió en amor. Dios nos escogió en amor. No porque nosotros lo merecíamos. Sin embargo, termina el versículo ahí, dice, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos, dice, los escogidos. ¿A cuánta gente Dios llama, hermanos? A muchos. ¿A cuántos les predicamos? A muchos. ¿A cuántos evangelizamos? A muchos. ¿Y cuántos responden? Pocos. Así que el llamado es para todos, pero pocos son los que responden. Muy pocos. Así que vamos a terminar aquí en esta preciosa tarde, noche ya, ¿verdad? Y como dijo un predicador, ¿verdad? Que el amor de Dios es tan grande que solo con una mente espiritual lo podemos entender. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, por permitirnos estudiar esta carta, Señor, donde nos habla de las riquezas de tu gloria, que nos habla de las riquezas espirituales. Sabemos, Señor, que todo milagro que nosotros necesitemos, sea un milagro terrenal, sea un milagro celestial, Señor, viene directamente de ti, solo por tu puro amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Y no estamos aquí, Señor, en esta noche porque somos más santos que los que están allá afuera, Padre. Sino, Señor, estamos aquí porque por tu puro amor tú nos escogiste para que nosotros, tal vez, Señor, respondimos a ese llamado glorioso que un día nos hiciste cuando estábamos en delitos y pecados. Y ahora, Señor, podemos darte la gloria como el apóstol Pablo
que dijo: bendito el Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos sacaste de esa vida miserable, nos sacaste de esa vida maldecida, nos sacaste de esa vida de muerte, nos sacaste, Señor, de ese mundo de engaño, de miseria, de dolor. Señor, de cuánta gente hoy en día vive, Padre, fracasada, Señor bendito, que tal vez tienen todo, pero no te tienen a ti, Padre. Y vivir sin Dios es vivir en miseria, pero vivir con Dios es vivir en abundancia. Gracias te damos en esta preciosa noche, Señor, que en esta serie que vamos a estar aprendiendo, Padre, al final podamos examinarnos, Señor, y poder ver, Padre, que hemos crecido espiritualmente, que no nos quedamos como los corintios que tenían todos los dones, Señor, pero se quedaron en lo literal. Que no nos pase como los gálatas, Señor, que comenzaron en el espíritu pero terminaron en la carne. No, Padre, que podamos terminar como la iglesia de Efesios, alcanzando los niveles más altos de espiritualidad. Que podamos deleitarnos, Señor, en las bendiciones sobrenaturales que tú tienes para cada uno de nosotros. Guarda este remanente, guarda este pueblo, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.